La rutina se había convertido en mi sombra. Cada mañana el despertador sonaba a las 7 y me arrastraba de un sueño ligero a la realidad. La luz del sol entraba por la ventana de nuestra habitación, iluminando los detalles que antes me parecían entrañables, el marco de fotos con nuestras sonrisas, la colcha de flores que elegimos juntos en una tienda del centro. Pero ahora, esos recuerdos parecían más una cadena que un refugio. Valencia vibraba con su energía habitual. En las calles, la gente reía y disfrutaba de los bares llenos de tapas y risas. Sin embargo, yo me sentía invisible en medio de esa algarabía. Mi esposo, Javier, siempre ocupado con su trabajo y sus amigos, apenas notaba mi ausencia emocional. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: ¿qué hay para cenar? ¿O has visto mis llaves? Todo giraba en torno a lo práctico, dejando poco espacio para lo íntimo. Un día cualquiera, mientras preparaba el desayuno, recibí un mensaje inesperado de una amiga que no veía desde hacía años. Era uno de esos recordatorios que te sacuden un poco. ¿Te acuerdas de aquellos días en la playa? Deberíamos volver a encontrar ese espíritu. La nostalgia me golpeó como un rayo. Recordé mis sueños olvidados, aquellos que alguna vez habían iluminado mi vida. Esa misma tarde Javier llegó a casa con una noticia sorprendente: su viejo amigo Ricardo había decidido visitarnos durante el fin de semana. No podía evitar sentir una punzada de curiosidad al pensar en él. Era alguien que siempre había traído consigo un aire despreocupado y divertido. La idea de tenerlo en casa me resultaba refrescante. El viernes llegó y con él la llegada de Ricardo. Su presencia iluminó la casa, contaba anécdotas graciosas y hacía reír a Javier como no lo había hecho en años. Mientras tanto, yo observaba desde la cocina, sintiéndome cada vez más distante. En ese momento, no sabía que esa distancia se acortaría drásticamente con el paso del tiempo. El sábado por la mañana, mientras los dos hombres hablaban sobre deportes y viejas historias en el salón, decidí salir a comprar pan fresco al mercado cercano. El bullicio del lugar era reconfortante, los vendedores gritaban promociones mientras las familias hacían sus compras semanales. Me perdí entre las frutas y verduras frescas, pero mi mente seguía atrapada en casa. Al regresar, encontré a Ricardo solo en el salón. Javier había salido por un momento para atender una llamada. Nos miramos brevemente y sentí algo diferente en el aire. No era solo amistad, era un destello que nunca había anticipado ni buscado. ¿Te gustaría un café?, preguntó Ricardo con una sonrisa cálida. Asentí sin pensar demasiado. Nos sentamos uno frente al otro en el sofá mientras preparaba la bebida. La conversación fluyó sin esfuerzo, compartimos historias sobre nuestros días pasados y nos reímos de viejos chistes familiares. Sin embargo, bajo esa superficie ligera se escondía una tensión sutil que no podía ignorar. Cuando Javier regresó poco después y se unió a nosotros, sentí como esa chispa se desvanecía lentamente como humo entre nuestros dedos. La rutina volvió a apoderarse del ambiente, las risas se transformaron en comentarios sobre fútbol y trabajo. Esa noche no pude dormir bien. Los pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué estaba pasando conmigo? Era solo un viejo amigo visitando, no debería sentirme así. Pero ahí estaba esa sensación persistente de anhelo por algo más allá del día a día monótono. El domingo fue diferente. Javier salió temprano para jugar al golf con Ricardo y yo me quedé sola en casa. Mientras limpiaba un poco y organizaba algunas cosas olvidadas en el armario, encontré una carta antigua escrita por mi madre hace años. Al abrirla, las palabras resonaron profundamente dentro de mí: nunca olvides tus sueños. Esa frase retumbó como un eco perdido entre mis pensamientos. Cuando regresaron los hombres por la tarde, noté cómo Javier parecía más relajado después de haber pasado tiempo con su amigo. Sin embargo, yo seguía sintiendo esa inquietud latente dentro de mí, algo estaba cambiando sin poder evitarlo. A medida que avanzaban los días tras la visita de Ricardo, empecé a notar pequeños gestos entre él y yo, miradas prolongadas durante las cenas o risas compartidas al recordar anécdotas pasadas cuando estábamos juntos en familia. La culpa comenzó a asomarse tímidamente ante esos momentos robados y significativos. Una noche después del trabajo decidí salir sola a dar un paseo por el barrio antiguo.
necesitaba espacio para ordenar mis pensamientos sobre lo que estaba sucediendo dentro de mí. Las luces del festival estaban encendidas, Valencia brillaba con colores vibrantes mientras grupos felices paseaban por las calles llenas de vida. De repente vi a Ricardo cruzar la calle hacia mí, su mirada encontró la mía instantáneamente y sentí como mi corazón latía más rápido ante su cercanía inesperada. Nos saludamos cordialmente mientras él me contaba sobre sus aventuras recientes fuera del país. En ese instante fugaz comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno donde todo era predecible y seguro junto a Javier, y otro donde podía explorar emociones intensas e inesperadas junto a Ricardo. La noche terminó sin incidentes significativos pero dejó una marca indeleble en mi mente. ¿Qué pasaría si esta atracción continuara creciendo? El dilema comenzaba a gestarse dentro de mí como una tormenta silenciosa esperando desatarse algún día. El eco lejano del festival resonó mientras caminaba hacia casa sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. La decisión comenzaría pronto. El fin de semana llegó con la ausencia de mi esposo, quien se marchó a una reunión de trabajo. La casa, normalmente llena de ruido y rutina, se convirtió en un espacio vacío que resonaba con mis pensamientos. La soledad se apoderó de cada rincón, y la idea de que el hijastro estuviera en la ciudad me hizo sentir una mezcla de emoción y culpa. La tarde del sábado decidí salir a dar un paseo por el barrio. Las calles de Valencia estaban llenas de vida. Los colores vibrantes de las flores en los balcones y el murmullo lejano del festival me recordaban que había un mundo más allá de mi hogar. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en él. Cuando regresé lo encontré en la sala, sentado en el sofá con una expresión pensativa. Su mirada se iluminó al verme entrar. «Hola», dijo con esa voz que aún resonaba en mi cabeza como un eco dulce y peligroso. «Hola», respondí, intentando mantener la compostura. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si el aire mismo supiera lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pasamos la tarde conversando sobre trivialidades, pero cada palabra parecía llevar un peso diferente. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas furtivas. En esos momentos, la rutina se desvanecía y dejaba espacio para algo más profundo. A medida que caía la noche, decidimos salir a cenar a un bar local conocido por su ambiente acogedor. Las luces tenues y el murmullo del lugar creaban un refugio perfecto para nuestras inquietudes compartidas. A medida que compartíamos platos y anécdotas familiares, sentí que las barreras comenzaban a desmoronarse. Mientras la conversación avanzaba, noté cómo sus ojos brillaban bajo la luz suave del lugar, había algo cautivador en su forma de ser. En un momento inesperado, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo vaso sobre la mesa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, esa conexión física era innegable. Regresamos a casa con una sensación extraña pero emocionante en el aire. La noche avanzaba lentamente y me encontraba atrapada entre dos mundos, el familiar y seguro que había conocido durante años y este nuevo e incierto lleno de posibilidades. El silencio en la casa era abrumador mientras nos sentábamos juntos en el sofá nuevamente. De repente, sin pensarlo dos veces, me acerqué más a él, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido contra mi piel. En ese instante vulnerable, sin poder contenerme más, nos besamos. El tiempo pareció detenerse mientras nuestros labios se encontraban por primera vez, fue un roce suave pero electrizante que encendió una chispa dentro de mí. La culpa intentó asomarse a mi mente, pero fue ahogada por una oleada de deseo que no sabía que existía. Después del beso, ambos retrocedimos rápidamente como si nos hubieran sorprendido en medio de una travesura infantil. Miradas avergonzadas se cruzaron entre nosotros antes de que él rompiera el silencio. «No debimos». «Lo sé», murmuré con voz temblorosa mientras intentaba procesar lo sucedido. La noche continuó sin más palabras sobre lo ocurrido. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa pero irresistible. Dormí inquieta esa noche, cuestionando mis decisiones y sintiéndome atrapada entre lo correcto y lo deseado. El domingo llegó con una calma tensa, mi esposo regresaría pronto y todo volvería a ser como antes, o eso creía yo. A medida que pasaban las horas, la ansiedad crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Decidí salir al mercado local para distraerme antes del regreso inevitable de mi esposo.
Las calles estaban llenas de gente comprando frutas frescas y flores coloridas para adornar sus casas después del festival. Sin embargo, cada rayo de sol parecía intensificar mis pensamientos oscuros sobre lo ocurrido. Mientras recorría los puestos llenos de productos frescos, me encontré accidentalmente con él nuevamente. Estaba allí comprando algunas cosas para su madre. La tensión era palpable mientras nuestros ojos se encontraban entre las multitudes bulliciosas del mercado. «Hola», dijo él con timidez mientras su rostro se sonrojaba levemente. «Hola», respondí tratando de parecer casual aunque mi corazón latía desbocado. La conversación fue breve pero intensa, cada palabra parecía cargada con significados ocultos e insinuaciones no dichas. Cuando finalmente nos despedimos, sentí un impulso irrefrenable hacia él, era como si el universo conspirara para empujarnos más cerca uno del otro. De regreso en casa, las horas parecían eternas hasta que finalmente escuché el sonido familiar del coche aparcando frente a nuestra puerta. Mi esposo había vuelto y todo debía volver a ser como antes, o eso pensaba yo. La cena fue tranquila pero tensa. Yo sonreía mientras mi mente divagaba hacia momentos prohibidos compartidos apenas unas horas antes. Cada risa o comentario casual parecía resonar hueco dentro mío mientras intentaba mantener las apariencias ante su presencia despreocupada. Esa noche no pude dormir nuevamente, los recuerdos del beso seguían atormentándome como sombras danzantes en mis pensamientos más profundos. La lucha interna crecía cada día más fuerte. ¿Qué significaría esto? ¿Podría continuar viviendo así? La incertidumbre me envolvía mientras esperaba enfrentar las consecuencias inevitables de mis acciones impulsivas e irresponsables. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y acogedor que contrastaba con la tormenta que azotaba mi interior. Me levanté con la sensación de que el aire estaba más pesado de lo habitual, como si cada respiración fuera un recordatorio del beso que había compartido con mi hijastro. La rutina me aguardaba, preparar el desayuno, atender las tareas del hogar, pero todo se sentía diferente. Cada acción parecía vacía, carente de significado. Mientras preparaba café, escuché el sonido del timbre. Era él. No esperaba su visita tan pronto, pero al abrir la puerta, su sonrisa desarmó mis pensamientos oscuros. «Hola», dijo con un tono despreocupado. Su mirada brillaba con una mezcla de complicidad y nerviosismo. Ambos sabíamos lo que había sucedido entre nosotros. «Hola», respondí tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. La tensión en el aire era palpable. Él entró y me ayudó a preparar el desayuno sin decir mucho, como si ambos estuviéramos atrapados en un juego silencioso donde las palabras podían romper la frágil conexión que habíamos establecido. La mañana transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. La culpa se mezclaba con una extraña emoción que no podía ignorar. Mientras servía los huevos revueltos en la mesa, nuestros ojos se encontraron por un instante prolongado. Fue como si el tiempo se detuviera y el mundo exterior desapareciera. En ese momento fugaz, entendí que algo había cambiado para siempre. Decidimos salir a dar un paseo por el mercado central de Valencia. Era un lugar vibrante lleno de colores y aromas que normalmente disfrutaba. Sin embargo, hoy todo parecía diferente. Las frutas frescas y los puestos bulliciosos pasaban desapercibidos mientras caminábamos juntos en silencio, cada paso resonando con una tensión no dicha. De repente me encontré frente a una parada de flores. Los tulipanes rojos llamaron mi atención, eran hermosos y llenos de vida. ¿Te gustan?, preguntó él al notar mi fascinación por las flores. Sí, respondí sin pensar demasiado. Son hermosas. Él sonrió y compró un ramo para mí. Ese gesto simple hizo que mi corazón se acelerara aún más. Mientras nos alejábamos del mercado hacia un parque cercano, la conversación fluyó lentamente entre nosotros. Hablamos sobre cosas triviales, películas favoritas, recuerdos de infancia, sueños perdidos en el camino hacia la adultez. Sin embargo, cada palabra parecía estar cargada de una tensión subyacente. En un momento dado, accidentalmente tropecé con una piedra en el camino y caí hacia él. Nuestros cuerpos chocaron suavemente y nuestras manos se tocaron brevemente antes de separarse rápidamente como si hubieran sido electrocutadas. Nuestros labios se encontraron cuando intentamos estabilizarnos mutuamente.
fue solo un roce fugaz pero suficiente para encender nuevamente esa chispa prohibida. La risa nerviosa siguió a ese instante, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible. La culpa regresó como una ola aplastante mientras continuábamos caminando en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo que eso significaba para nosotros. Al regresar a casa tras nuestra excursión improvisada al mercado y al parque, la atmósfera se tornó tensa nuevamente. La rutina del hogar me esperaba, platos por lavar y ropa por doblar, era como si todo lo cotidiano intentara arrastrarme nuevamente hacia la normalidad. Esa noche no pude evitar recordar cada pequeño detalle del día, su risa sincera cuando le conté sobre mis sueños adolescentes de ser artista, o cómo sus ojos brillaban cuando hablábamos sobre nuestras esperanzas para el futuro. Pero también estaba presente esa sombra oscura que nos acechaba, la realidad de nuestro vínculo prohibido. A medida que pasaban los días, la tensión entre nosotros crecía como una cuerda tensa a punto de romperse. Cada encuentro estaba lleno de miradas furtivas y sonrisas cómplices, era imposible ignorar lo que sentíamos uno por el otro. Una tarde decidí salir sola a caminar por las calles empedradas de Valencia para despejar mi mente agitada. El murmullo del festival cercano llenaba el aire con música alegre mientras los grupos de personas celebraban alrededor mío, sin embargo, yo me sentía aislada en medio del bullicio. Al pasar junto a un bar local donde solía ir con amigos antes de casarme, vi a algunas caras familiares riendo y disfrutando sin preocupaciones en sus rostros. Por un momento anhelé ser parte de esa alegría despreocupada, deseé poder escapar del peso emocional que llevaba conmigo. De repente recordé las palabras escritas en la carta de mi madre, no te olvides nunca quién eres. Esa reflexión resonó profundamente dentro de mí mientras observaba a otros disfrutar sin ataduras ni secretos ocultos. Regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora de emociones, tristeza por lo perdido y confusión sobre lo encontrado en esta nueva relación secreta con mi hijastro. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en este laberinto emocional donde cada decisión parecía llevarme más lejos del camino correcto. Cuando llegué al hogar familiar esa noche, él ya estaba allí esperando en nuestra sala común, su expresión mostraba inquietud pero también esperanza al verme entrar por la puerta. ¿Todo bien?, preguntó suavemente mientras cerraba su libro favorito sobre la mesa. Sí, respondí casi automáticamente mientras trataba de ocultar mis verdaderos pensamientos detrás de una fachada tranquila. Pero no podía seguir así, necesitábamos hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de perder completamente el control sobre nuestras vidas ya complicadas por sí mismas. Así fue como decidimos encontrarnos esa misma noche bajo las estrellas en nuestro jardín trasero. Sería nuestra primera conversación sincera sobre lo ocurrido hasta ahora. Una confesión silenciosa cargada tanto de deseo como miedo ante lo desconocido que nos aguardaba si decidíamos continuar este camino juntos o dar marcha atrás antes de caer demasiado profundo en este abismo emocional. La noche llegó con un aire fresco que envolvía el jardín trasero, un refugio silencioso donde las luces de la ciudad apenas alcanzaban a filtrarse. Nos encontramos bajo el cielo estrellado, el murmullo de la vida cotidiana se desvanecía en la distancia. La tensión entre nosotros era palpable, una mezcla de anticipación y miedo que flotaba en el aire. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, su voz apenas un susurro. La pregunta resonó en mi mente como un eco persistente. No había respuestas fáciles, todo lo que habíamos compartido hasta ese momento parecía un laberinto del cual no sabía cómo salir. Debemos ser honestos, respondí, aunque la sinceridad me pesaba. La verdad siempre tiene un precio, y yo no estaba segura de poder pagarlo. El silencio se instaló entre nosotros, cargado de posibilidades y temores. La conversación fluyó entre miradas furtivas y palabras medidas. Hablamos del matrimonio que se desmoronaba a nuestro alrededor, de los sueños olvidados y de cómo nos habíamos encontrado en esta situación tan compleja. Cada palabra era un paso más hacia lo desconocido, una invitación a cruzar una línea que nunca debimos haber considerado. Cuando finalmente nuestras manos se tocaron, sentí una chispa recorrerme. Pasamos la noche juntos, fue lo único que pude pensar mientras nuestras miradas se encontraban con una intensidad que prometía más de lo que estábamos dispuestos a aceptar. El tiempo parecía detenerse mientras nos acercábamos más el uno al otro.
La conversación se tornó en susurros y confesiones sobre anhelos ocultos. Él habló de su vida fuera de esa casa, de las expectativas que siempre habían pesado sobre sus hombros. Yo compartí mis propias luchas con la rutina y la sensación de estar atrapada en un papel que ya no me pertenecía. Sin embargo, la realidad siempre acecha detrás de los momentos más dulces. De repente escuchamos el sonido del coche de mi esposo aparcando frente a casa. Un escalofrío recorrió mi espalda, el miedo a ser descubiertos me atravesó como una puñalada fría. ¿Y si nos ve?, preguntó él con preocupación en su voz. No puede ser, respondí rápidamente, pero dentro de mí crecía una ansiedad incontrolable. Solo tenemos que actuar natural. No separarnos rápidamente, cada uno buscando refugio en sus propios pensamientos mientras intentábamos mantener las apariencias ante su llegada. Mi esposo entró por la puerta trasera con una sonrisa despreocupada, ajeno al torbellino emocional que había estallado justo antes de su llegada. La cena transcurrió con normalidad aparente, hablamos sobre trivialidades y reímos como si nada hubiera cambiado. Pero cada bocado era un recordatorio del secreto latente entre nosotros tres, él, yo y esa atracción prohibida. Esa noche me costó dormir, mis pensamientos giraban sin parar alrededor del hijastro y las decisiones difíciles que debía tomar. La sensación de culpa se mezclaba con el deseo creciente por él, cada vez era más difícil ignorar lo evidente. Los días siguientes fueron tensos y llenos de incertidumbre. Mi esposo comenzó a mostrar signos sutiles de sospecha, pequeñas miradas furtivas hacia mí cuando creía que no estaba prestando atención. En ocasiones podía sentir su mirada fija sobre mí mientras hablaba con su hijo, como si estuviera tratando de descifrar algo oculto entre nosotros. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en el salón, encontré un viejo álbum familiar lleno de recuerdos felices, vacaciones pasadas y momentos compartidos que parecían tan lejanos ahora. Al pasar las páginas, sentí una punzada dolorosa al recordar quién era antes, una mujer llena de sueños e ilusiones, y cómo esos sueños se habían desvanecido lentamente en la rutina diaria. Decidí salir a dar un paseo por Valencia para despejar mi mente, necesitaba sentirme viva nuevamente entre los mercados bulliciosos y los bares vibrantes donde solía encontrar consuelo en tiempos difíciles. Las luces parpadeantes del barrio antiguo me envolvieron mientras caminaba sin rumbo fijo. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del hijastro: ¿podemos hablar? Necesito verte. Las palabras encendieron una chispa dentro de mí, sabía que esto podría llevarme aún más lejos en esta montaña rusa emocional. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, el hogar donde todo era predecible y monótono, y el mundo nuevo e incierto lleno de posibilidades junto a él. Esa noche decidimos vernos nuevamente bajo las estrellas, no podía resistir esa atracción poderosa ni ignorar lo que estaba creciendo entre nosotros. Cuando llegué al jardín trasero nuevamente, él ya estaba allí esperándome con una expresión seria pero esperanzadora. No puedo dejar esto así, dijo sin rodeos al verme llegar. ¿Qué quieres decir?, pregunté con el corazón latiendo rápido en mi pecho. Creo que tu esposo sospecha algo, confesó mientras su mirada se oscurecía por la preocupación. Me miró raro hoy. El sudor frío comenzó a acumularse en mi frente al escuchar esas palabras. Todo lo que habíamos construido hasta ahora pendía de un hilo muy fino. No podemos permitirnos ser descubiertos, le advertí rápidamente mientras mis pensamientos corrían descontrolados buscando soluciones o salidas posibles para esta situación insostenible. Él asintió lentamente, pero su mirada seguía reflejando dudas profundas. Ambos sabíamos cuán peligrosas eran nuestras decisiones recientes, pero había algo irresistible en nuestra conexión, una fuerza gravitacional difícil de ignorar o rechazar completamente. A medida que compartíamos nuestros miedos e inseguridades esa noche bajo las estrellas brillantes, llegamos a entender cuán frágil era nuestra situación actual. Cada conversación se sentía como si estuviera desgastando los límites invisibles entre amor verdadero y traición mortal. El tiempo pasó rápidamente hasta caer nuevamente en ese momento decisivo donde nuestras manos volvieron a encontrarse, un gesto simple pero cargado con tanto significado. Y antes incluso de darnos cuenta estábamos atrapados nuevamente dentro del torbellino emocional que habíamos creado juntos sin quererlo realmente. Las horas avanzaron silenciosas hasta llegar al amanecer cuando finalmente nos dimos cuenta,
no teníamos idea clara hacia dónde nos dirigíamos ni qué consecuencias podría traer esta relación secreta si alguien llegara a descubrirla. La mañana llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas, pero la claridad no trajo consigo la paz que esperaba. La tensión en el aire era palpable, un recordatorio constante de que nuestra relación había cruzado una línea peligrosa. Al mirar a mi alrededor, todo en la casa parecía más pesado, como si las paredes estuvieran cargadas con los secretos que habíamos acumulado. El sonido del timbre me hizo saltar. La madre de mi hijastro había decidido visitarnos sin previo aviso. Mi corazón se aceleró al pensar en las posibles repercusiones de su llegada. Tenía que actuar con normalidad, pero en mi interior, la ansiedad crecía como una sombra oscura. Mientras me dirigía hacia la puerta, cada paso me parecía más difícil que el anterior. «Hola, mamá», dijo él al abrir la puerta, su tono despreocupado contrastando con mi creciente inquietud. Su sonrisa era genuina y cálida, y por un breve instante olvidé mis preocupaciones. Pero al mirarlo a los ojos, recordé lo que estaba en juego. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamé mientras trataba de mantener un tono amigable. La madre se acomodó en el sofá y comenzó a hablar sobre trivialidades, el clima, las últimas noticias del barrio, mientras yo intentaba mantenerme presente sin dejar que mi mente divagara hacia lo prohibido. La conversación fluyó y se deslizó entre risas y anécdotas familiares. Sin embargo, había un silencio ensordecedor entre nosotros tres. Sabía que él también lo sentía, nuestras miradas se cruzaban ocasionalmente y había una chispa en el aire que no podía ignorarse. La culpa me invadía mientras pensaba en lo inapropiado de nuestra conexión. Cuando finalmente logré escapar al baño para tomar un respiro profundo, el sonido del teléfono rompió la calma momentánea. Era un mensaje de mi esposo. «¿Dónde estás? Te he estado buscando». Mis manos temblaron mientras leía sus palabras. La realidad me golpeó con fuerza, no podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias. Regresé al salón con una sonrisa forzada, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. «Todo bien», dije tratando de sonar despreocupada mientras me sentaba nuevamente junto a ellos. La madre continuó hablando sobre sus planes para el fin de semana y cómo le gustaría organizar una cena familiar. A medida que las horas pasaban, el ambiente se tornó más tenso. Sabía que no podría ocultar mis sentimientos ni mis acciones por mucho tiempo más. El rostro del hijastro se tornaba serio cuando nuestras miradas se encontraban. Había un entendimiento tácito entre nosotros, esto no podía continuar así. El día avanzó hasta caer la noche y la madre decidió quedarse a cenar. Mientras preparábamos la comida juntos en la cocina, sentí su presencia detrás de mí, su cercanía era electrizante y perturbadora a la vez. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció por completo. «¿Qué hacemos?», susurró él apenas audible mientras nuestras manos rozaban accidentalmente al pasar ingredientes uno al otro. «No lo sé», respondí sin poder evitarlo, esa era la verdad más desgarradora de todas. La cena transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas, cada bocado parecía estar cargado de significado oculto. La madre notó algo extraño entre nosotros dos pero nunca preguntó directamente, quizás también sintió esa tensión latente. Finalmente, cuando ella decidió retirarse a descansar después de cenar, quedamos solos por primera vez desde su llegada. El silencio fue abrumador pero liberador al mismo tiempo, podíamos hablar sin miedo a ser interrumpidos o juzgados. «Esto no puede seguir así», dije finalmente mientras me apoyaba contra la encimera de la cocina. «Lo sé», contestó él con un tono grave y sincero. «Pero hay algo más grande aquí». Un momento después sonó nuevamente mi teléfono, esta vez era una llamada entrante de mi esposo. Mi corazón se detuvo por un segundo antes de contestar. «¿Dónde estás?» «He llegado a casa», dijo su voz desde el otro lado con un tono inquietante que heló mi sangre. «No, estoy aquí», balbuceé tratando de sonar convincente mientras una oleada de pánico me invadía. «¿Con quién?», preguntó él directamente, sabía que algo no estaba bien. «No es nada, solo estoy ocupada», respondí intentando desviar su atención pero sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. «Voy a entrar ahora mismo», dijo antes de colgar abruptamente. La mirada del hijastro se volvió intensa e inquieta,
ambos sabíamos lo que eso significaba. Tenía poco tiempo para decidir cómo manejar esta situación inminente antes de enfrentar las consecuencias irreversibles de nuestra relación secreta. En ese momento crucial donde el tiempo parecía detenerse, comprendí que debía hacer algo drástico antes de perderlo todo, mi matrimonio, mis sueños e incluso aquella chispa inesperada entre nosotros dos que había comenzado como un simple roce pero ahora amenazaba con consumirnos enteros si no tomábamos decisiones claras y rápidas. Mientras escuchaba los pasos acercándose por el pasillo hacia la cocina, una mezcla abrumadora de miedo y determinación llenaba cada rincón dentro de mí. ¿Qué haría? ¿Cómo podría enfrentar lo inevitable? Con cada segundo que pasaba sentía como el peso del secreto caía sobre mis hombros como una losa implacable. El aire en la cocina se volvió denso, casi palpable, mientras el hijastro se acercaba. Su mirada era intensa, como si intentara descifrar lo que ocurría dentro de mí. No podía permitir que él percibiera la tormenta emocional que me consumía, pero era difícil ocultar lo que había crecido entre nosotros. La confusión y el deseo luchaban por salir a la superficie, y cada segundo que pasaba me acercaba más a una decisión que cambiaría nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz un susurro que resonó en el silencio tenso de la habitación. No había respuesta fácil. La presión de mantener nuestra relación en secreto se hacía cada vez más pesada. Un viejo amor había resurgido en mi mente, un recuerdo de tiempos más felices cuando la vida parecía menos complicada. Recordé a Javier, un amor de juventud que había dejado huella en mi corazón antes de perderme en la rutina marital. Esa nostalgia me llenó de dudas, ¿era posible volver a sentir algo así? La idea me aterrorizaba. Necesitamos hablar, respondí finalmente, tratando de mantener la calma. No podemos seguir así. Él asintió, comprendiendo que las palabras eran solo el comienzo de una conversación mucho más profunda y complicada. El temor a lo desconocido nos envolvía como una niebla espesa. Mientras buscábamos un lugar donde poder hablar sin ser interrumpidos, recordé aquel bar local donde solíamos ir con amigos hace años. Era un lugar acogedor, lleno de risas y recuerdos. Quizás allí podríamos encontrar un espacio para explorar nuestros sentimientos sin el peso del mundo real sobre nosotros. Al llegar al bar, el ambiente vibrante me hizo sentir viva nuevamente. Las luces tenues y la música suave creaban una atmósfera propicia para compartir secretos y deseos ocultos. Nos sentamos en una esquina apartada, lejos de miradas curiosas. ¿Qué pasa si esto no es solo un capricho?, preguntó él con sinceridad desgarradora. Lo siento todo tan real. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas no dichas. La verdad era que cada vez me sentía más atrapada entre dos mundos, uno donde era esposa y madre, y otro donde experimentaba una conexión intensa con él. Me asusta pensar en lo que podría significar todo esto, confesé mientras jugaba nerviosamente con mi vaso. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras vidas y decisiones pasadas. En ese momento crucial, él reveló algo inesperado: siempre he sentido algo por ti. Mi corazón dio un vuelco ante su declaración. Esas palabras eran tanto un alivio como una carga. ¿Cómo podía ser que lo que había comenzado como un simple roce se hubiera convertido en algo tan complicado? Pero no podemos, empecé a decir, pero las palabras se desvanecieron al ver su expresión decidida. ¿Por qué no? ¿Por qué debemos vivir en este ciclo interminable de mentiras?, insistió él con fervor. La intensidad de su mirada me hizo cuestionar todo lo que había considerado cierto hasta ese momento. La idea de dejar atrás mi vida actual para abrazar lo desconocido comenzaba a parecerme tentadora. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ceder ante mis sentimientos, mi teléfono vibró sobre la mesa con un mensaje alarmante. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Era mi esposo. El pánico se apoderó de mí mientras miraba al hijastro, quien parecía darse cuenta del cambio inmediato en mi expresión. Es él, murmuré casi sin aliento. Debes responder, dijo él con preocupación evidente en su rostro. No puedo. No ahora. Mis pensamientos giraban descontroladamente, cada palabra del mensaje era como un recordatorio brutal del mundo del cual intentaba escapar por unos momentos. La noche avanzaba y mis emociones estaban al borde del colapso.
El viejo amor por Javier seguía presente, las memorias afloraban sin aviso mientras luchaba contra esta nueva realidad llena de complicaciones inesperadas. Si esto es real, dijo él rompiendo el silencio tenso nuevamente, deberíamos ser honestos con nosotros mismos. La verdad resonó profundamente dentro de mí, sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderme por completo entre los dos mundos opuestos en los cuales existía ahora. Mientras mirábamos alrededor del bar lleno de vida y risas ajenas, sentí como la presión aumentaba nuevamente sobre mis hombros. La culpa empezaba a mezclarse con el deseo, esa dualidad me estaba desgastando lentamente. De repente la puerta del bar se abrió bruscamente dejando entrar una ráfaga fría junto con una figura familiar, era Javier. Su presencia iluminó instantáneamente mis recuerdos más profundos y olvidados, aquellos días despreocupados llenos de promesas juveniles parecían revivir ante mis ojos. Me quedé paralizada mientras él avanzaba hacia nuestra mesa sin notar nuestra tensión palpable ni los secretos compartidos momentos antes. Aquel encuentro inesperado complicaría aún más las cosas, el pasado regresaba para desafiarme justo cuando pensaba haber encontrado claridad. «Hola», dijo Javier sonriendo ampliamente al verme ahí sentada junto al hijastro. «No sabía que estarías aquí». Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras miraba alternativamente entre ellos dos, el pasado y el presente chocando violentamente dentro de mí como olas contra las rocas. El hijastro frunció el ceño ante esta aparición imprevista, sus ojos reflejaban confusión e incomodidad ante la situación repentina e incómoda creada por este reencuentro inesperado. Como si el universo estuviera jugando conmigo, comprendí instantáneamente que debía tomar decisiones difíciles, seguir adelante con esta nueva relación o aferrarme a los fragmentos rotos del pasado representados por Javier. La noche prometía ser larga y llena de incertidumbres, mientras los ecos del pasado resonaban fuertemente dentro mío, sabía que el tiempo se agotaba para tomar decisiones definitivas sobre mi futuro. La tensión en el aire era palpable. Javier había salido de la habitación, dejando la carta sobre la mesa, como una bomba de tiempo. Las palabras escritas por mí misma eran un eco de mis deseos ocultos, una confesión que nunca debí plasmar en papel. La culpa me envolvía como una niebla densa, mientras el sonido del viento afuera parecía burlarse de mi situación. Con cada paso que daba hacia la mesa, el peso del papel se hacía más pesado. La carta contenía mis pensamientos más íntimos, esos que nunca había compartido con nadie. Había hablado de mi insatisfacción marital, de la sensación de invisibilidad que me perseguía y de la atracción prohibida que sentía por el hijo de mi esposo. Era un testimonio de mi lucha interna, un reflejo distorsionado de una vida que parecía desmoronarse. La puerta se abrió con un chirrido y Javier regresó, su rostro pálido y su mirada intensa. No necesitaba preguntar qué había pasado, su expresión lo decía todo. «¿Qué es esto?», preguntó señalando la carta con un temblor en la mano. «No es lo que piensas», intenté responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. La verdad era innegable. Había cruzado una línea que no podía deshacer. «No es lo que pienso», «¿Entonces qué es?», replicó con voz cortante. Su decepción era evidente y me atravesaba como un cuchillo afilado. La habitación se llenó de un silencio abrumador mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. «Es solo una reflexión», logré articular al fin, aunque sabía que sonaba débil. «¿Una reflexión sobre qué? ¿Sobre tus sentimientos hacia mí o hacia él?». La ira y el dolor competían en su tono. El dilema se intensificaba, no solo estaba en juego mi relación con Javier, sino también el futuro incierto con su hijo. «No sé cómo llegué a esto», murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Y ahora qué quieres hacer?», preguntó él, sus ojos fijos en los míos como si buscara respuestas allí. En ese momento comprendí que no solo debía elegir entre dos hombres, debía enfrentarme a mis propios deseos y a las consecuencias de mis decisiones. El eco del pasado resonaba en mi mente, recordé los días felices antes de perderme en la rutina diaria. Los festivales en Valencia parecían tan lejanos ahora, el bullicio del mercado donde solíamos pasear juntos había sido reemplazado por esta atmósfera cargada de tensión. «No tengo respuestas fáciles», respondí finalmente sintiendo como cada palabra era como una piedra lanzada al agua tranquila, creando ondas que se expandían sin control.
Javier tomó un profundo respiro y se alejó unos pasos, como si necesitara espacio para procesar todo lo que acababa de descubrir. ¿Y si decides seguir adelante con esto, qué pasará con nosotros? Su voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras. No quiero perderte, admití sin pensar, pero ya sabía que esa afirmación podría ser insuficiente para reparar el daño causado. El miedo a perderlo todo me paralizaba, cada segundo contaba mientras sopesaba mis opciones. En ese instante crucial, el sonido del timbre rompió el silencio tenso entre nosotros. Ambos nos miramos con sorpresa, nadie esperaba visitas a estas horas. La madre de Javier había llegado sin previo aviso. ¿Quién puede ser?, pregunté nerviosamente mientras él se acercaba a la puerta. Las posibilidades corrían por mi mente. ¿Qué pasaría si ella descubría nuestra verdad? Javier abrió la puerta y su madre apareció sonriente pero desprevenida ante la atmósfera cargada dentro del hogar. Hola chicos, saludó alegremente antes de notar algo extraño entre nosotros dos. ¿Todo bien? Sí, todo bien, respondió Javier rápidamente, pero su tono no convenció ni a su madre ni a mí misma. Mientras ella entraba y comenzaba a hablar sobre trivialidades cotidianas, el clima y los últimos chismes familiares, sentí como mi corazón latía aceleradamente en mi pecho. La presión aumentaba y cada palabra pronunciada por ella parecía resonar más fuerte debido al secreto compartido entre Javier y yo. La conversación continuó fluyendo mientras yo trataba desesperadamente de mantenerme oculta tras una fachada normalizada. Pero dentro mío había un torbellino emocional, cada risa compartida era un recordatorio del abismo entre nuestras realidades, yo atrapada entre dos mundos irreconciliables. Cuando finalmente logró despedirse después de unos minutos eternos, sin sospechar nada, sentí como el aire volvía a fluir libremente entre nosotros dos pero también como se cerraban las puertas detrás de ella. No habría vuelta atrás tras esta revelación accidental. Esto no puede seguir así, dijo Javier tras cerrar la puerta nuevamente detrás de su madre. Su rostro reflejaba confusión y dolor al mismo tiempo, sus ojos estaban nublados por emociones contradictorias. No sé qué hacer, respondí sinceramente mientras mirábamos hacia diferentes direcciones dentro del mismo espacio cerrado donde antes habíamos compartido risas y sueños olvidados. El silencio volvió a caer sobre nosotros como una pesada manta, ya no había lugar para las palabras vacías ni promesas rotas, solo decisiones difíciles aguardando ser tomadas ante el horizonte incierto que se extendía frente a mí. Las luces parpadeantes desde afuera iluminaban brevemente los rostros cansados mientras reflexionábamos sobre lo inevitable. Cualquier camino elegido ahora llevaría consigo consecuencias profundas e irreversibles para todos nosotros involucrados en este dilema desgarrador. Con cada latido del reloj sonando suavemente desde la pared cercana sentí como las horas se deslizaban rápidamente hacia un futuro incierto donde nada sería igual nuevamente. Las luces del bar titilaban suavemente, reflejando el caos de mis pensamientos. La música de fondo se mezclaba con murmullos y risas, pero yo solo podía escuchar el eco de mis decisiones. Había llegado a un punto sin retorno, y la claridad que había buscado en este viaje inesperado parecía más distante que nunca. La sensación de estar atrapada entre dos mundos se intensificaba con cada sorbo de mi copa. El recuerdo de su mirada me perseguía. Su rostro, lleno de juventud y promesas, contrastaba con la monotonía que había invadido mi vida. Había sido un error abrir esa puerta, pero ya no podía cerrarla. Las horas que pasamos juntos habían dejado una marca imborrable en mí, un deseo ardiente que desafiaba las normas y las expectativas. Mientras observaba a la gente reír y bailar, pensé en lo que había dejado atrás. Mi esposo con su rutina establecida, los días vacíos llenos de conversaciones superficiales y silencios incómodos. El amor que alguna vez sentimos se había desvanecido, dejando solo sombras de lo que fue. Y ahora aquí estaba yo lidiando con el peso de una traición que nunca imaginé cometer. Un mensaje en mi teléfono interrumpió mi reflexión. ¿Dónde estás? Era él. La angustia me recorrió al pensar en cómo podría reaccionar si supiera la verdad. Había logrado mantener el secreto por un tiempo, pero cada día se volvía más difícil ocultar lo inevitable. Decidí salir del bar y tomar aire fresco. Las calles de Valencia estaban iluminadas por los faroles antiguos, el aroma a churros recién hechos invadía el ambiente.
Recordé las festividades pasadas, cuando todo parecía más simple y lleno de vida. Ahora sentía que cada paso era un recordatorio del abismo en el que me encontraba. Al caminar hacia casa, me encontré con una pareja joven riendo despreocupadamente. Me miraron brevemente antes de seguir su camino, y esa mirada fugaz me hizo sentir aún más invisible. En ese instante comprendí que había perdido algo fundamental, mi propia identidad. Al llegar a casa, todo estaba en silencio. La luz del salón estaba apagada, solo el tenue resplandor del pasillo iluminaba mi camino hacia la habitación. Mi esposo debía estar dormido, no quería despertarlo para enfrentar la realidad que nos envolvía como una niebla pesada. Pero antes de llegar a nuestra habitación, escuché un susurro proveniente del estudio: ¿por qué no puedes ser honesta conmigo? Era él, no estaba dormido después de todo. Me detuve en seco, sintiendo como mi corazón se aceleraba al instante. ¿Qué quieres decir?, respondí tratando de mantener la calma mientras entraba al estudio. Lo sé, dijo con voz grave pero serena. He notado algo diferente en ti últimamente. Sus ojos buscaban los míos como si intentaran leer mis pensamientos más oscuros. Es solo estrés, intenté justificarme, pero las palabras sonaron vacías incluso para mí. No es solo eso, insistió mientras se acercaba lentamente. Te he visto sonreír cuando hablas de él. Su tono era firme pero no acusador, era como si estuviera buscando una conexión genuina entre nosotros. El aire se volvió denso entre nosotros mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada. La verdad estaba al borde de mis labios, lista para salir como un grito ahogado por años de silencio. Necesito saberlo, continuó él sin apartar la mirada. ¿Hay alguien más? Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras recordaba cada momento compartido con su hijo, las risas cómplices, los secretos susurrados a escondidas. Todo lo que había construido sobre una base inestable comenzó a desmoronarse ante mis ojos. No hay nadie más, logré decir finalmente, aunque sabía que era una mentira tan frágil como cristal. Él asintió lentamente como si procesara mis palabras y luego dio un paso atrás. No quiero perderte, confesó con sinceridad palpable en su voz. La culpa me invadió como una ola imparable y sentí como mis rodillas flaqueaban ante la presión emocional acumulada durante tanto tiempo. ¿Qué debía hacer? ¿Era posible regresar al punto donde todo comenzó? Un sonido interrumpió nuestra conversación, el timbre sonó insistentemente desde la puerta principal. Ambos nos miramos con confusión e inquietud. Era tarde para visitas inesperadas y sabía que nada bueno podría surgir de esto. Voy a ver quién es, dije casi automáticamente mientras caminaba hacia la puerta sin poder evitarlo. Al abrirla me encontré cara a cara con él, mi hijastro estaba allí plantado frente a mí, sudoroso y visiblemente alterado. Necesitamos hablar, dijo directamente sin rodeos ni preámbulos. La tensión en el aire se volvió palpable mientras él cruzaba la puerta sin esperar invitación alguna. Mis pensamientos giraban rápidamente tratando de anticipar lo peor. ¿Habría descubierto algo? ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo? Mi esposo aún permanecía detrás mío, sus ojos se llenaron de incertidumbre al ver quién había llegado tan tarde a nuestra casa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él con voz tensa mientras su mirada pasaba entre nosotros dos. La situación se tornó crítica en cuestión de segundos, cada segundo contaba mientras enfrentábamos las repercusiones inminentes de nuestras elecciones pasadas y presentes. No puede ser así, pensé mientras sentía cómo la presión aumentaba dentro mío como un volcán listo para estallar, ya no había vuelta atrás.